Quiero que los papás estén. Amén. Y pido a Maribel, por favor, Maribel, si nos pueda dividir en oración, por favor. La hermana Maribel tiene el micrófono apagado. Por razón yo no estaba oyendo. Ya, amén, amén. Disculpe. No se preocupe. Bendiciones y que Dios tome control de la clase de hoy. Padre Celestial, te doy gracias por un día más que nos has dado, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, hoy es un día especial, Señor, un día que se celebra el Día de los Padres, Señor Jesús. Bendice, Señor, como dijo el maestro Power, a nuestro pastor, Señor, primeramente, Señor, que es la cabeza de cada uno de nosotros, Señor, aleluya, el Padre espiritual de nosotros. Que el Señor le dé bendiciones, le dé salud a él y a su esposa y a su familia. Señor Jesús, también te pido por mis hermanos de la clase dominical Pentateuco, primeramente a nuestros dos maestros excelentes que nos has puesto, Señor, al hermano Anel, Señor, y al maestro Power. Igualmente a mis compañeros que son padres, una bendición de lo alto. Señor Jesús, toma control de la clase del día de hoy. Bendice a todos mis hermanos que están conectados y a aquellos que no se han podido conectar, Señor. Ayúdales, Señor, para que ellos no pierdan, Señor, la secuencia, Señor, de esta clase, Señor, que es una clase importante, Señor, que nos ha hecho madurar a cada uno de nosotros, Señor. Toma el control, bendice a nuestro maestro Federico Power, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, Señor, y dale una bendición especial a él, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos contentos todos. ¿Cuántos están contentos y felices? Amén. Estamos en victoria. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vida. Amén. Para hacer el bien, continuar haciendo el bien y reflejar su gran amor en nosotros. Quiero bendecir a todos los hermanos que están conectados y hermanas. La hermana Linda, tremenda hermana que nos ha ayudado bastante. Gracias. Por eso el Señor te lo va a pagar. Varón Armando, felicidades. No sé si usted es papá, pero... Sí, amén, amén. Gracias. Amén, gracias. eres papá. Gloria a Dios. Bendiciones, Gracias, varón. Amén. Y a Carlos Turn, bendiciones, Carlos. Y a todas las damas, Isabel, Isel, Jacqueline, sierva de Dios. Amén. Varón, Duarte, usted tiene un privilegio de tener una sierva. Dice que donde está un varón de Dios esforzado, atrás hay una sierva ungida. Amén. Gloria a Dios. Felicidades por eso. Amén. Bendito el nombre del Señor. Carla, ¿cómo está? Bendiciones, Carla. Luz, bendiciones. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén, buenos sus días. hijas y todo. Marta, ¿cómo está? Mi amada hermana Marta, tu esposo Joel. Bendiciones y felicidades, Joel, si está escuchándome. Y a todos los que, Damaris y mi amado hermano Ramos, mi consiervo, y él estuvo conmigo en el colegio, Ramos, el instituto, los dos somos institutores. Gracias a Dios que estamos en el Señor, pero cuando nos conocíamos no éramos nada del Señor, tirábamos piedra, pero ahora tenemos la piedra inconmovible que es Cristo. Amén. Amén. Bendiciones, Ramos y su amada esposa, Selma. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Amén. Y a todos los que no me he mencionado los nombres, hay bendiciones para ustedes. Amén.
Entonces, vamos a iniciar la escuela bíblica dominical en este día. Gracias a Dios puedo entrar ahora. Creo que está abierto para que pueda conectarme. Amén. Así que todos estamos contentos. Vamos a entrar en el capítulo 17 de Números. Amén. Pero ¿por qué no me deja? Sí, capítulo 17 de Números. Ya ustedes pueden ver, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a iniciar con el capítulo 17. Y el capítulo 17 del número es la continuación de lo que es el capítulo 16, que ciertamente era un capítulo lamentoso. Hubo muchas muertes por la rebelión. Hemos visto cómo la rebelión hace desastre, cómo la rebelión destruye. Y el creador de esa rebelión se llama Satanás. Y hoy en hoy todavía quiere hacer desastre. Por eso tenemos que estar sedimentados y metidos en Cristo y no dejar que nada de eso toque nuestra vida y entra en nuestro corazón, porque del corazón emana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar a nuestro hermano, orar mucho y amar la palabra, deleitarnos en la palabra, porque en la palabra es donde nosotros nos vamos a aumentar la fe. Entonces vemos que hubo muchas muertes, 14,700 muertes, lamentable por Corea, por personas que quieren posiciones donde Dios no lo ha llamado, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, para no demorar, vamos a entrar en el mismo capítulo 17 del número. Yo quisiera que alguien me lea del capítulo del 1 al 4, por favor, si alguien que pueda con voz de trompeta, por favor, porque necesitamos aprender a hablar como esa trompeta de Dios que va a sonar y la iglesia será levantada. Amén. Alguien que me lea número capítulo 17 del 1 al 4, por favor. La vara de Aarón florece, el título del capítulo. Amén. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Dios tenía que poner orden, pero para poner orden, porque lo que pasa es que la rebelión afectó a todos, y no solamente los líderes, sino a toda la congregación, todo el pueblo de Israel, porque dentro de ese liderazgo estaban los 250 de Israel, que eran príncipes y pertenecían a diferentes tribus. Entonces, por eso Dios se decidió por hacer eso, para que ellos entendiesen que el que está enfrente es porque Dios lo puso ahí, no es que ellos se pusieron, y para que eso no continuara y para que no hubiese más muerte. Y vemos que Dios empezó a decir que, como leyó el hermano Armando, que él decidió, como dice el capítulo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una barra por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 barras conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su barra. O sea,
eran 12 tribus y también dice la Biblia en el versículo 3, escribirás el nombre de Aarón sobre la barra de Leví por cada F de familia. O sea que había 12 barras más la barra de Aarón, eran 13 por todo, donde Dios mandó que cada tribu representaba con una barra. ¿Qué es una barra? O sea, la barra en sí representa, viene de la palabra esa que viene de la palabra hebrea, que es Chevek y Matek. Son las que frecuentemente se traduce como barra, bastón y a veces callado, ¿no? Es otro nombre que se le da. El significado, en realidad, la barra era un palo sencillo, una rama, un palo, en la cual se usaba, los pastores más que todo, lo usaban para su rebaño. O sea, ellos separaban los rebaños con ella para que ella no se salieran de la dirección que ellos tenían, que ellos lo redireccionaba para que ellos entrasen en la dirección que el pastor quería, y los cuidaba, y también servía para armas contra algún depredador. Entonces ellos defendían con esa barra. Amén. Pero también esa barra era símbolo de autoridad. Me explico. O sea, cada casa de la tribu tenía una barra. Y acuérdese que ellos también eran pastores. Pero adicional de eso, de ellos pastorear con eso, esa barra, ese palo, como ellos usaban, eso representaba para ellos como especie de su representación con la autoridad de su tribu. Cada príncipe tenía una, y eso representaba como esta es la barra de Duarte, pues de la casa de Duarte, de la casa, es la barra de la casa de Armando, y así de Carlos, y cada uno representaba eso y representaba también la autoridad. Cuando Dios llamó a Moisés, usted sabe eso, Dios utilizó la barra de él como representando la autoridad, porque el poder, porque Moisés utilizó la barra siempre cuando iba a hacer los milagros potentosos. Él presentaba la barra, a veces golpeaba el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el poder no estaba en la barra, sino el poder estaba en Dios. El poder estaba en el hombre de Dios que tomó la barra, y ese poder que vino sobre Moisés venía emanada de Dios. O sea, era un tipo de autoridad. Entonces, era por vez, Dios quería ya establecer que ellos entendiese que la autoridad que estaba ahí era una autoridad delegada, puesta por Dios. Dice la Biblia, usted lo sabe en Romanos 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Nadie está ahí porque ellos se pusieron. Inclusive hasta el presidente impío, Dios lo puso ahí. Aunque usted no lo crea, pero así es. Pero Dios no lo puso para que él haga mal, sino que la maldad viene del corazón del hombre. Amén. Y así es como muchas veces nuestras naciones escogen a autoridades que no son de Dios. Digo, no que no son de Dios, sino que hacen mal. Nada más no creen en el pueblo, sino que en ellos mismos. Pero entonces no vamos a hablar de política, sino vamos a hablar de la cosa de Dios. Y vemos que cada tribu tenía uno.
Usted se acuerda cuando Tamar, yo no sé si se acuerda de esta historia de Tamar, cuando ella quedó embarazada de Judá. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y ella tomó de él su básculo, ¿verdad? Su básculo y su gallado. Era su gallado, ¿no? O sea, tomó de eso como prenda hasta que él le pagase. Pero eso le sirvió para que ella le protegiera, porque cuando ella estaba embarazada la iban a pedrear, ustedes saben la historia, pero como él no quiso dar su hijo, como la ley decía, cuando se muere un hijo o un hermano, el otro hermano podía tomarla como mujer para que la descendencia siguiese. Pero él no quiso porque decía que él no quería que su último hijo muriera. Pero entonces, cuando ella tomó eso, tomó parte de su representación. Eso es lo que le representa a él como autoridad, la barra. Es como una identificación. Vamos a decir, hoy en hoy, tú tienes una célula de identificación que te identifica como tal persona. Esa es tu identificación, ¿ok? Que tú eres panameño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que ellos tenían que cada tribu tomar una barra y Moisés tenía que tomar la barra y presentarla delante de Dios en el tabernáculo de reunión, de testimonio. ¿Ok? Entonces el versículo 5 dice que Dios le dio a ellos el que la barra florezca, ese será el que yo escoja como líder, como mi representante aquí en la tierra, en la cual ellos van a administrar las cosas que yo quiero que yo haga. Y dice la Biblia en el versículo 5, y florecerá la barra del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dios quería que esas murmuraciones se parasen por siempre, para evitar que hubiese matanza, para evitar que hubiese su ira sobre ellos. Y vemos que él escoge de esos 12 o de esas 13 barras, escoge a uno de ellos y dice que la forma como ellos iban a darse cuenta, la barra iba a florecer. ¿Cómo usted se da cuenta que un hombre de Dios? La Biblia dice por su fruto, ¿verdad? Y también no solamente su fruto de amor y eso, sino que dio un Dios de poder. Nosotros tenemos a nuestro pastor, por ejemplo, y ustedes ven cómo Dios lo usa de una forma tremenda, espectacular, en lo que es en muchas formas, hombre sabio, profeta. Dios lo usa en milagros, potentoso, pero no es él, es lo que está en él. Entonces, esa es su carta de presentación. Como Pablo dice, mi carta de presentación no es que yo tengo que escribir una carta y decir que yo soy cristiano, que yo soy líder, que eso. Mi misma carta de presentación, lo que Dios fluye en mí, eso tiene que verse. Amén. Y eso es lo que nos va cuando vemos eso, vemos cómo la autoridad está encima de ellos. O sea, cuando ellos se manifiestan lo que Dios quiere, entonces vemos la autoridad de Dios en ellos. No solamente el manifestar lo poderoso que es Dios, sino también que fluya ese gran amor que tiene Dios en ellos. Porque una persona puede que Dios lo usa para echar fuera demonios, para hacer milagros, pero si no fluya ese espíritu de amor hacia las personas que se dan a la persona, entonces la Biblia me dice a mí, es por su fruto, no por los dones, por su fruto lo conoceréis. Es el fruto del Espíritu, el que te va a decir
si de verdad esa persona es de Dios o no de Dios. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Ok, entonces seguimos. La Biblia dice en el versículo 6, y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, y le dieron barras cada príncipe por las casas de sus padres, una barra, y en total 12 barras, y la barra de Aarón estaba entre las barras de ellos. O sea, los 12 tribus más de Aarón eran 13 barras. Amén. Entonces, el versículo 7, y Moisés puso las barras delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. O sea que Dios tenía que ponerlo delante de Dios. Entonces dice la Biblia en el versículo 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrollado renuevos y producido almendra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos que de las 13 barras, cuando fue Moisés, de un día para otro, dice la Sagrada Escritura que la vara de Aarón, ¿qué le pasó? Tuvo 4 fases en una noche. La vara de Aarón había reverdecido, es 1, echado flores, es el 2, 3, arrojado renuevos, y 4, producido almendros. Si usted se imagina, la barra era una barra que es seca, sin vida, ¿ok? Una barra que es muerta, una barra de un palo. Y cuando lo pusieron delante de Dios, hermano, esa barra vivió, o sea, reverdeció, siendo una barra muerta, reverdecido. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Dios éramos como esa barra seca? No valíamos, yo no sé de ustedes, yo no valía ni un centavo. Pero Dios, delante de Dios, Dios me hizo reverdecer. ¿Qué es reverdecer? Reverdecer es cuando algo está seco, o sea, cuando algo está seco, y la misma palabra reverdecer, ejemplo, hablando de un árbol, toma el color verde de nuevo. Me explico, la planta o el árbol que estaban secos. De repente se reverdece, pues, de ese palo seco. Han ido ha visto hermano Federico, maestro, tiene problemas con el audio. Fíjese si está cargado su computadora. Salió, ¿verdad? Puede ser la computadora de él. Voy a escribirle a su celular. Bueno, amados, hasta este momento hemos llegado al capítulo 17, versículo 8. Entonces, dice que la vara de Aarón reverdeció. Así como dice el maestro Powell, ¿no? Nosotros antes de conocerlos éramos como una vara seca. Y hemos reverdecido y hemos florecido. Amén.
Y qué más de las etapas de lo que decía el maestro. Dice, ajá, echado flores, arrojado renuevo y producido almendro. Usted se imagina la cara de cada uno de los príncipes de esa tribu cuando vieron la vara de Aarón, que era una vara seca, convertirse en una vara floreciente, con almendros y todo. O sea, es algo como fuera de lo natural. Allí se produjo un milagro ¿No? en la noche. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Gloria a Dios. Revise su computadora para ver si está cargada, que está conectada y todo. Un segundo. Es que se me desconectó, disculpa. Ajá. No, Discúlpame. tranquilo, maestro. Amén. Amén. Segundito. Y disculpa. Ahora sí. Pero, ahora sí. Gloria a Dios. Disculpen. Lo que pasa es que no, parece que no estaba conectado con la electricidad. Y no me di cuenta que estaba desconectado y parece que se... Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices? Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces seguimos. Estábamos en que la vara de Aarón había reverdecido en el capítulo, es que se me fue en el... O sea, había tres etapas de la noche a la mañana. Se había reverdecido, como dije anteriormente, reverdecer es cuando algo está seco y se vuelve verde nuevamente. O sea, usted va a ver, y ese palo de Aarón o barra reverdeció. No solamente reverdeció, dice la Biblia que echó flores. Amén. Echó flores. Y no solamente echó flores, sino arrojado renuevo. Usted sabe lo que es un renuevo, ¿verdad? Usted sabe lo que es un renuevo. Un renuevo es cuando, ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que cuando se cortan un árbol y queda el tallo, pero todavía está metido en el raíz. Y entonces de repente tú ves que sale vástagos, o como se le dice también, es una palabra donde sale, usted nunca ha visto ese proceso, y sale como unas ramitas. Amén. De su tallo, o sea. Brotan, ajá. Y brotan, exacto. Eso se llama renuevos, salen como bebicitos, como lo quiere decir. No, como si fueran hijitos, bendiciones, como si fueran hijos. Gracias, Tani. Sí, y entonces eso es lo que pasa, un vástago. Por eso la Biblia habla que de un vástago de la casa de David saldrá y gobernará con poder, con barra. Se refiere a Jesucristo. Amén. Entonces, vemos cómo también tenía su ramita. Ustedes lo pueden ver aquí en el dibujo ese. Sí, en la representación esa. Las flores esas, las ramitas, las flores. Y no solamente eso, dice que Dios produjo ¿qué? Frutos, almendra. Amén. Si usted, Dios en una noche, usted sabe que un palo de almendra, si usted lo siembra y para llegar a cosecharlo, ella tiene un proceso de 5 años a 12 años. O sea, 5 años, pero hay otros tipos, porque hay varios tipos. Hay unos que son hasta 12 años. Y si usted analiza eso, amados hermanos, quiero que lo analice, que el palo de almendro, ella, vamos a utilizar 5 años. Y en una noche, al día siguiente, todo ese proceso en que debería tomar 5 años o más, vemos que pasó en una sola noche. Mira cómo Dios
Entonces nosotros servimos a un Dios todopoderoso, un Dios de milagro, un Dios de poder. Muchas veces nosotros decimos y nosotros pensamos, mira, que ya para mí no hay caso, yo soy caso muerto. O sea, utilizando la palabra como la muerte, Lázaro, en tiempo de Lázaro que murió y Marta dijo, de ya, como diciendo, es imposible porque todas esas células estaban putrefactos, estaban destruidos. ¿Cómo eso se iba a reverdecer? O sea, ¿cómo iba a volverse a lo que era antes? Pero la Biblia nos dice a nosotros que nada es difícil para Dios. Entonces, lo que tú has soportado, ha pasado por muchos años, quizás tú dirás 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, créalo, amados hermanos, Dios te lo puede restaurar en un día. ¿Usted lo cree? Amén. En un día te puede restaurar todo lo que usted dice que para mí no hay caso. Para mí, ¿cómo Dios me va a levantar de esta? Mira, amados hermanos, Dios te levanta de esa y de todas, porque Él nos ama y Dios es nuestro poderoso gigante, que Él siempre estará con nosotros y Él nos quiere bendecir, porque la Biblia dice que Él está, sus ojos están encima de nosotros y su oído está atento a nuestro clamor para Él reaccionar. ¿Cuánto quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Mira que es interesante ver eso, cómo ella reverdeció, tuvo renuevo, tuvo flores y produjo almendro. Amén. Y yo analizaba y decía, pero ¿por qué el almendro? Podía ser un palo, ¿usted no cree? Podía ser un palo de mango, podía ser papaya, podía ser, vamos a decir, olivo, que el olivo representa el aceite del olivo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Me explico, el aceite del olivo, la vida siempre podía ser olivo, podía ser otra cosa. ¿Por qué el almendro? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo voy a hacer. Amén. ¿Usted quería decir algo, Jackie? Amén, maestro. Sí, Gregorio. Gregorio, hable, Gregorio. Papá, habla. Bien. Buen día, Dios te bendiga, mis amados. Bueno, en verdad, esto no era exactamente la pregunta, sino a compartir algo adicional. ¿Cómo no? Usted tiene todo el derecho. A lo que yo estaba hablando de la vara de Aarón, que era de almendro. Bien, yo busqué y el almendro crece en climas cálidos y secos. O sea, el almendro no necesita de mucha agua. O sea, en sequedales, tal vez en los bordes del desierto, había almendro. Y lo que podemos de repente asegurar, casi sin lugar a dudas, que todas esas varas fueron recogidas en el desierto. O sea, en lugares áridos, lugares sin agua. Tal vez en el caminar que ellos llevaban, la mayoría de ellos consiguieron esas varas, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí al libro de Isaías capítulo 53, en el versículo 2 dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. O sea, ¿qué quiero mostrar? Que esa vara escogida por Dios representa
a Jesús y los redimidos a través de él. O sea, cómo Jesús murió y por esa muerte y su resurrección, que fue milagrosa igualmente como lo fue de esa vara, todos los que nos acercamos a él somos como un renuevo en esa vara. Es más, busqué más adelante en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 al 6, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estábamos muertos como esa vara. Y como dije, esa vara que representa a Jesús y nosotros los brotes, a través de él nos dio vida. Y miren lo que dice allá mismo también en Isaías 53, igualmente, Isaías 53, en el verso 11, dice así, habla de Jesús proféticamente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, el fruto. ¿Cuál fue el fruto de la aflicción de Jesús? Su iglesia, su pueblo, sus redimidos. Entonces, para que veamos cómo eso tipifica a Jesús y a su pueblo a través de él. Y como dice que no solamente que reverdeció, sino que también dio frutos. Amén. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que en Cristo Jesús, todo aquel que esté en el desierto, muerto, en tierra árida, cobra vida. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, tremendo, espectacular, amado hermano Duarte. Y eso de verdad lo que dice el hermano Duarte. Y eso tipifica a Cristo en nosotros. Mira que tanto así, adicionando a lo que dice el hermano, yo hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué almendro? El almendro, y lo podemos ver en alguien que me lea Jeremías capítulo 1, 11 y el versículo 11, ¿no? Cuando Isaías vio la visión, cuando el pueblo iba a llevar cautivo por su idolatría y por todo lo que habían hecho, y Dios trató con ellos. Entonces, Dios le dice a Isaías que ve, y él dice que yo veo un fruto de almendro. Él ve una barra de almendro. O sea, utiliza barra de almendro. Entonces, Dios le dice exactamente lo que has visto es así. Alguien que me la lea, por favor. No quiero... Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Continúo. Sigue, sí. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo que pasa es que el almendro, y podemos analizar, y lo que habló el hermano Duarte de Cristo, el almendro es el único árbol que en la primavera es el primer árbol en la primavera que reverdece, o sea, que da flores. O sea, es de todos los árboles, es el primero que sale. Por eso cuando Isaías vio la visión,
cuando Isaías vio esa visión, Dios quiso decirle que lo que es cierto, lo que tú viste, un almendro, una barra de almendro, porque yo apresuro y pongo por obra mi palabra. O sea que Dios de la noche a la mañana reverdeció, o sea, de la noche a la mañana. El pueblo de Israel nació, o sea, ya después que ellos estaban esparcidos en todo la faz del mundo, ellos nacieron o reverdeció como nación en una noche. En una noche pasó, en un día que pasó. Entonces, Jesucristo, siguiendo la línea de hermano Duarte, Jesucristo es el primero que resucitó de los muertos, que él es el principio de esa resurrección para que nosotros también vamos cuando Él venga, nosotros también vamos a hacer, vamos a resucitar con Él. Dice la Biblia que, discúlpame, que nosotros juntamente con Él hemos padecido, pero también hemos resucitado juntamente con Él, eso de Efesios, y que estamos en lugares, sentados en lugares celestiales junto a Él. O sea que el almendro, por eso se usó, el almendro es y usted puede investigar eso, cuando termina el invierno. Maestro Powell, ¿puedo aportar? ¿Cómo no? Hacerle un ¿Cómo comentario? no, Sí, que algo que había como ciertas características del almendro. Dice Sí, que, sí. o sea, en hebreo significa alquésar. Dice que es estar despierto. Estar despierto. Que la flor significa vida eterna. Y que el fruto, que es la almendra, representa como la juventud. Y que también la almendra en sí es muy rica en calcio y esto pues si uno lo consume, no sé, ahí en el mercado leche de almendra, que sirve como para los huesos y todo eso. Amén. Entonces Sí, es bueno. Quería comentarle. Cómo no, Y gloria dice a Dios. que, hay algo característico de este árbol que es el que de los que florece primero. Es uno Exacto, de los árboles el primero que sale cada vez que el invierno se está yendo, el primero que asoma en enero. Usted ve un fruto de almendro, es el primero que tiene flores. Sí, amén. Se ve tan bonito, dice que a veces se ve como luces blancas. Wow. Amén. Ella anuncia la primavera, el primer sí. árbol que va que da automáticamente cuando usted ve ese flores de almendro en enero, ella está anunciando antes que entre la primavera, ella es la primera que aparece como se anuncia diciendo, que llega la primavera. La primavera está ahí. O sea, entonces, ¿dijiste algo, Duarte? Sí, permiso. ¿Cómo no? Miren también retomando lo que dice Isaías como raíz de tierra seca. Amén. ¿Por qué específicamente raíz? Porque la raíz del árbol, y especialmente de tierra seca, no se contamina, no coge polilla. Eso es como, no sé cuántos han visto esas artesanías que hacen en el interior, más que todo en el área de Coclé, que lo hacen como con unas ramas, las entretejen para poner potes. Exacto. Eso por lo general lo hacen con raíces. Amén. ¿Y por qué lo hacen con raíces? Precisamente por eso, porque ellas están enterradas, expuestas al agua y a todos los bichitos que andan por ahí abajo, pero no penetran en ellas. O sea, que por eso también tipifica a Cristo, que aunque Amén. murió, no se corrompió, sino Exacto. que permaneció con vida para dar vida. Amén. Amén. ¿Cómo no, siervo? Tremendo. ¿Alguien que quiere opinar algo más? Gloria a Dios. Esto está tremendo. Y gracias a Dios por lo que aportó el hermano Duarte y Tania. Vemos que la vara de Aarón fue el que dio vida, una barra seca de la noche a la mañana. Reverdeció, echó flores, dio renuevo y produjo almendra.
La Biblia nos dice a nosotros que el árbol, y lo dice en el Salmo primero, que el que es de Dios, el que medita en su palabra, el que su palabra se vuelve delicia, será como árbol plantado junto a qué? A corriente de agua, donde va a dar su fruto en su tiempo y sus hojas nunca caerán. Asimismo es el creyente. Cuando analizamos esto, el creyente tiene que tender a dar fruto. El creyente tiene que ser un hombre o una mujer de Dios que refleja a Dios, que refleja en todos los aspectos, no solamente en las manifestaciones de los dones, sino también en su ser, cómo habla, cómo se representa, o sea, todo, en todos los aspectos. Amén. Y vemos cómo Dios, lo que me gusta de esto, cómo Dios de algo seco, y hemos sacado todo tipo de enseñanza, tipificando a nuestro Salvador, Redentor, proveedor y sanador, Jesucristo. Amén. Como cuando uno tiene a Dios, estaba en la presencia de Dios, como aunque algo está seco, Dios te va a dar vida, Dios te va a inyectar. Por eso el secreto de eso es estar en su palabra. Si permanecemos en su palabra y la palabra de él permanece en nosotros, dice Juan 15:7, todo lo que nosotros pidamos, él lo va a dar. Pero hay que permanecer en su palabra, en su unción, en su presencia. Amén. ¿Cuánto quiere aplaudir a Dios por eso? Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que con eso la barra de Aarón, la barra y dice la Biblia que cada uno de ellos, vamos a seguir en el versículo 9, entonces sacó Moisés todas las barras de delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, perdón. Entonces sacó Moisés todas las barras de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su barra, como diciendo, mira, ya sabemos quién tiene de Dios o quién es de Dios. El versículo 10 dice, y Jehová dio a Moisés, vuelve la barra de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Amén. Dios utilizó la barra cuando todos lo vieron, como diciendo, mira, este es el hombre Aarón, el que yo he llamado para el sacerdocio, el sumo sacerdocio, él y sus hijos. Entonces, no sean rebeldes para que no mueran. Así que toma esa barra y yo lo quiero de señal. Mételo en el arca de Dios, el arca de testimonio, para que quede ahí para testimonio, para que se acuerdan y no mueran. El versículo 11 dice, hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Mira cómo Moisés siempre, cuando usted lee la palabra de Dios de Moisés, siempre dice así, siempre aparece ese versículo, e hizo Moisés como le mandó Jehová. Así lo hizo. Ojalá que todos seamos así. Entonces, del versículo 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare a él, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Entonces, ellos dijeron, acabaremos por parecer todos. Amén. Ellos después reconocieron que ellos hicieron mal, según lo que dice el versículo 12,
como diciendo, wow, entonces no podemos acercarnos al tabernáculo porque no, nos vamos a morir. Y es, Moisés le dijo, cualquiera que se acerque, acuérdese, el que viene al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Amén. Vemos esto en realidad, este capítulo en sí nos enseña muchas cosas bonitas. Podemos quedarnos aquí todo el día y sacar mucho de ahí. Maestro. Dios, Maestro. Amén. Sí, qué pena. ¿Puedo comentar algo? ¿Cómo no, Tania? Sí, o sea, también algo que se puede resaltar allí como que con este tiempo es lo delicado que es como que uno envidiar puestos o posiciones que solamente da Dios, ¿verdad? O sea, ellos realmente, los otros, eran unos envidiosos, tenían envidia porque Dios estaba usando a Aarón y ellos querían ese puesto. Entonces, a como fuera, ellos querían ese lugar y Dios para evitar pues que el pueblo pereciera en su falta de conocimiento, pues hizo como que esto fuera público, ¿verdad? Pero hoy en día, o sea, hoy en día está pasando eso lo de la envidia, que no sé, o sea, no sé en qué momento pues uno se ha desviado como que el que se gana la salvación o es el que más trabaja en la iglesia, es el que tiene puesto, y entonces todo esto como que genera siempre envidia y cómo buscan esos puestos y no les importa o sea, qué hacer o qué tengan que hacer para llegar a esa posición. Y lo delicado, o sea, yo lo que me enfoco es en lo delicado que es uno querer ocupar un lugar que Dios no lo ha colocado allí. Entonces, me da miedo, me da temor. Amén. Amén. Me da temor como que uno estar en un lugar que el Señor no lo haya puesto allí y uno como la cucaracha, uno la echa para afuera y como que la cucaracha entrando. Entonces es muy delicado. Amén. Como que... Exactamente. Esto nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, evitar el murmuro. Yo me asusto cuando yo oigo que a veces personas hablan de otros siervos o hablan de otros líderes sin temor, sin temor. A mí me da miedo. Quería decir algo, Armando. Veo que la mano está levantada. Amén. No. Ok. Está aquí Sí. alzando el volumen, que me entró una llamada, pero se bajó el volumen. Amén. Entonces tenemos que aprender de eso. Todo lo que se escribe en la Biblia es inspirado por Dios, todo. Y para que nosotros aprendamos y no caigamos en esto, que cuidemos nuestros corazones. Entonces, todo eso representa eso. No podemos envidiar. Cuando Dios escoge a una persona, no importa quién sea, puede quizás que la persona no tiene una preparación como usted o usted cree que, pero si Dios lo puso ahí, porque es el que Dios ungió. Cuando usted vio eso en Samuel, como David estaba en el campo pastoreando la oveja y hasta el mismo Samuel, varón de Dios, vio uno de los hijos de Isaí, lo vio y dice, este es, porque este es alto, se ve como un guerrero, y ven el parecer. Y a veces muchas veces no el parecer, no es lo que tú ves por afuera, es lo que está dentro, y eso es lo que ve Dios, lo que está dentro del corazón de uno. Por eso nosotros no somos quien para juzgar. Evite señalar, evitemos en eso para no caer en pecado. Por eso vienen las consecuencias graves cuando nosotros hacemos eso. Amén. Yo quiero aprovechar, ¿alguien quiere comentar sobre alguna cosa? Porque quiero entrar en el capítulo 18. El capítulo 18 en realidad no voy a dar todo el capítulo 18 porque eso se corresponde al Levítico y también el 19.
Ya la otra semana nosotros vamos a entrar directamente al capítulo 20. Amén. Porque todo lo que habla 18 y el capítulo 19, nosotros vamos a dar todo eso en Levítico. Pero yo quiero hablar del capítulo 18, del versículo del 1 al 7. Esa es la única parte que yo voy a analizar para poder, antes que nos toquen la campana, ¿no? Amén. Por eso quería saber si alguien quería comentar lo del almendro anterior sobre la vara de Aarón. Amén. Hermana Jackie. Sí, amén, maestro. Definitivamente que la vara de Aarón representaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primicia de los muertos. Amén. Resucitó primero, ¿verdad? Para hacer ejemplo. Y también puedo observar, amado maestro y compañeros, que la rebelión, la rebeldía de este pueblo estaba tan arraigada en sus corazones que todo el proceso que tuvo que hacer Dios con ellos y todos los que cayeron muertos, ya sea de plaga o que la tierra abrió o que los fulminó el fuego de Dios que cayó del cielo para llegar hasta este punto. O sea, fue un proceso y muchos murieron. Entonces ellos llegan a la conclusión de que en verdad nadie se va a poder acercar al tabernáculo de Jehová, solamente Aarón y su familia, los que fueron llamados. O sea que Dios confirma el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que viene de Dios, pues. Y en esto pues también podemos decir de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, el sacerdote que ofreció su propia vida como un cordero, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿no? Entonces, me llama tanto la atención todo este proceso para que ellos puedan entender y decir que acabaremos por perecer todos. ¿Por qué van a perecer todos? Si tú te sometes, tú obedeces, tú no morirás. Pero en sus corazones estaba tan arraigado el querer ser más o igual que Aarón, porque consideraban que Aarón, ¿quién era Aarón? Pero cuando obedecemos la voluntad de Dios, que no soy yo la persona que tiene que estar delante, sino Dios escogió a esa persona para que esté delante del pueblo, entonces yo estoy obedeciendo a Dios, estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, al respetar al líder que está delante de mí. Entonces, esto les costó a ellos, les costó muchas vidas. 14,700 murieron por plagas. Toda la familia de Coré, los otros de Rubén. Bueno, que no murieron todos los de Coré, sabemos, pero por lo menos que muchos de ellos murieron. Más los 250 que estaban allí con él, ¿no? Los que le seguían. Entonces, todo esto es una rebelión del corazón que fue tratada por Dios para llegar a enseñarnos esto. Qué bonito que el almendro reverdeció. Qué hermoso que echó flores. Todos tuvieron que asombrarse cómo de la noche a la mañana se produjo esta maravilla, sin tener agua, sin tener el clima perfecto, sin tener tantos días o meses para que floreciera. Tal vez no era primavera para que floreciera. Pero delante de los ojos de todos ellos, porque él lo presentó a todo el pueblo, ellos pudieron ver la señal, el símbolo de lo que Dios quiere decirle al pueblo. Esto es mi voluntad. Yo confirmo el sacerdocio de Aarón y su familia. O sea, como quien dice, ya basta, ya no quiero más discusión. Ellos son los que van a ministrar delante de mí en el tabernáculo de reunión, ¿no? O sea, ¿cómo trata Dios con ellos? ¿De qué manera trata Dios con ellos tan dura para que ellos entiendan que hay que obedecer la voluntad de Dios?
Ojalá que Dios trate con nuestra vida de una forma que nosotros no seamos rebeldes para entenderlo, ¿verdad? Porque sabemos las consecuencias. No que Aarón ni Moisés tuvieron la culpa de que ellos murieran, para que ellos se levantaran de esa manera. Igual que con Pedro, Ananías y Zafira murieron delante de Pedro y Pedro no fue él el que los mató, sino fue el Espíritu Santo de Dios en ese momento, el que actuó. Entonces acá está el Señor actuando con el pueblo de Israel de una manera directa a sus vidas y a sus corazones, tratando de que ellos entiendan, revelando su voluntad a sus corazones directamente. Y es duro el trato del Padre con ellos. Igual pienso yo que puede ser también el trato de Dios con nosotros como Padre, cuando nosotros no querramos entender, cuando nosotros nos alejamos de su voluntad y queremos hacer la nuestra. Dios tratará también de muchas maneras para que nosotros entendamos cuál es su perfecta y santa voluntad. De lo contrario, pues nosotros también tendremos consecuencias cuando nos alejamos, ¿verdad? Escogiendo nuestros propios caminos en vez de hacer su voluntad. Amén. Estando en la presencia de Jehová, daremos frutos contra todo pronóstico, que es lo más hermoso. Daremos frutos de bendición. Amén. Gloria a Dios. Espectacular, hermana maestra Jackie. Espectacular. Mira que ciertamente lo que usted ha dicho es efectivo, es ciertamente así. Y tenemos que aprender de lo que la Escritura nos dice, para que en realidad la Escritura, lo que está en la Escritura es para que nosotros aprendamos y no caigamos, como digo de aquí, en eso, en esa rebeldía, en esa obsesión, porque a veces nos obsesionamos por cosas que no tienen sentido para ser visto, ¿por qué? Si ese es lo que Dios, el que Dios escogió, gloria a Dios, yo quiero someterme, yo quiero trabajar con el siervo que Dios ha escogido. Amén. Para que todas podamos recibir bendición y no traer divisiones. Y eso es lo que el enemigo quiere dividir, pero Dios quiere bendecir. Amén. Dios quiere enseñarnos a nosotros a vivir como creyentes, a vivir como Dios, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, y se concuerdan. Y lo que me llama de Jesucristo cuando estaba en la tierra, Él nunca dio yo. Él todo lo decía mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, inclusive cuando estaba en el tiempo de la acción después de la última cena, estaba en Getsemaní, el jardín, y él oraba, porque él dice la palabra que él estaba triste hasta la muerte. Y él decía, Señor, si es posible, quítame eso. Pero él dio su voluntad, lo que él quisiera. Pero después dijo, pero Señor, no sea lo que yo quiera, sino como tú dices, como tú quieres, porque tú sabes mejor que yo. Amén. Y eso nos enseña a nosotros, que nosotros, aunque yo, dentro de mí quiere algo, yo no tengo que hacer lo que yo quiera, sino el Espíritu Santo, y yo quiero hacer las cosas que agrada a Dios. Y pedimos para que el Espíritu Santo nos ayude, porque Él está ahí. Él es nuestro consolador, nuestro guiador. Él nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Y tenemos que clamar siempre. Por eso vemos que tenemos que vivir en una vida de consagración. Si tú vives en integridad, si tú vives en la palabra, y usted agarra la palabra y te compromete en la palabra y dice, yo quiero vivir conforme a lo que dice la palabra. Yo quiero hacer eso. No quiero ser rebelde. Yo quiero ser obediente a Dios. Entonces, Dios nos ayuda. Él dice que Él no nos ha dejado solo. Él nos ha dado al Consolador, que Él está en nosotros y Él estará hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a abandonar, nunca. Aunque nosotros a veces lo ignoramos.
pero Él está ahí con los brazos abiertos esperando. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el verdadero Padre Celestial. Estamos celebrando el Día del Padre, ¿verdad? Pero Él es nuestro Padrón Celestial, el más bello Padre que hay, que dio su hijo, porque nos amó tanto. Dice que con amor eterno nos ha amado y con cuerda de amor nos ha traído a Él. Así que tenemos que aprender eso y sabemos que todos que estamos aquí reunidos en estas clases, sabemos que todos amamos a Dios. Todos fallamos, todos erramos, sí, pero por eso tenemos al Consolador, tenemos a Dios, nuestro abogado, que Él está con nosotros para defendernos, para ayudarnos. Todo lo que nosotros queramos, si estamos pasando por situaciones duras, vaya delante de Dios, clama a mí, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, vamos a seguir. Maestro, ¿yo puedo decir algo? ¿Cómo no, Carla? Dios les bendiga. Amén. Para apoyar lo que mi maestra estaba diciendo, lo que la maestra Jackie estaba diciendo, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos el conocimiento de que Dios no mata. Dios no mata. Cuando nosotros pecamos, Dios no mata a nadie. Nosotros producimos la muerte en nosotros por ese pecado, que dice que la paga del pecado es muerte. Dios ya dejó su palabra. Dios nos dejó sus mandamientos, todos sus estatutos. Y tenemos conocimiento de qué produce vida y de qué produce muerte. Entonces, al pecar, nosotros no estamos eligiendo morir, y sabemos que muerte significa separación de Dios. Entonces, es eso, el poder de decisión, el libre albedrío que Dios nos regaló, hace que nosotros mismos decidamos o elijamos si morir o vivir. Entonces, sí, ese es mi aporte, de acuerdo a nuestras acciones, cada día, cada momento que nosotros hacemos algo agradable o no agradable ante Dios, pues sabemos cuál es el resultado de antemano. No es que vamos a tientas o probando si es o no es. Vamos y sabemos qué es lo que va a producir cada una de nuestras acciones. Dios les bendiga. Amén. Tremendo, espectacular. Yo quiero aportar algo. ¿Cómo no? Dime. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, lo tremendo de esto es que la vara, aun cuando estuvo seca, fue una herramienta maravillosa bajo la guianza de Dios. Porque el poder no es del hombre, tampoco del instrumento que sea, sino de Dios. Era una vara seca, no tenía raíz, no tenía tierra. Era algo, yo me imagino que algo sobrenatural cuando la gente miraba en esta vara que florecía. Era una vara bonita, era una vara que producía almendra. O sea, también pienso, mi manera de pensar, que también era Dios diciéndole a un pueblo, Él es mi escogido, yo lo voy a respaldar, ustedes tienen que ser obedientes porque Él es el que los va a guiar a ustedes, ¿verdad? A que ustedes entren en los planes y los propósitos que yo quiero, porque dice que no era de hombres, sino era establecido por Dios, eran los planes de Dios. Que Dios vieran que Dios estaba con Aarón, que Aarón no era escogido del pueblo, que Aarón quien lo había puesto ahí era Dios. Amén, tremendo, espectacular. ¿Alguien más quiere comentar? Amén. Siervo. Dime, siervo. Veloz, mi amado hermano Veloz. Amén. Felicidad en su día. Amén. A usted y a todos los padres. Amén. Y a todas las hermanas que están allí. Así es. Pero lo que quería comentar es que definitivamente el pecado en el ser humano es una desgracia. Cristo trajo las gracias. Satanás trajo las desgracias a la vida del hombre. Entonces, el pecado, no importa cómo uno lo vea, el pecado en la vida del hombre es una desgracia. Y uno de los pecados que el hombre tiene su lucha es la vanagloria. O sea, muchas veces uno quiere mostrar el conocimiento que tiene,
lo bien que predica, lo bien que canta, lo bien que hace aquello. Uno quiere muchas veces, uno tiene una lucha muchas veces con esas cosas. El hombre, por naturaleza, le gusta ser aplaudido, le gusta ser exaltados, porque creo que eso viene de Satanás. Eso era lo que quería Satanás en el cielo. Ser exaltado, ser alabado, ser elogiado. Entonces, es una lucha, creo yo, que tenemos los seres humanos. A uno se le manifiesta más terrible que a otro, pero yo creo que en algún momento dado todos hemos pasado por ese momento, por querer ser felicitado, por querer ser elogiado, por querer ser alabado. Y yo creo que ese es uno de los problemas. La iglesia no escapa de esos, la política no escapa de esos, las universidades, en fin, nuestra sociedad. Yo creo que ese es uno de los problemas que trajo Satanás a la vida del hombre, es querer ser el más elogiado en un evento, en la iglesia, en cualquier lugar. Ocupar puesto distinguido para que se le alabe, se le exalte, se le aplaude. Al menos cuando yo era deportista, tuve un tiempo que era deportista, jugaba béisbol, era el deporte que más me gustaba, y esa era una de las cosas que más me hacía sentir bien, cuando se me aplaudía, cuando yo podía decidir un juego con un batazos, con una hazaña. Eso es una de las luchas para mí que tiene el ser humano. Ahora bien, lo que quiero aportar, creo que lo más importante que quiero aportar, que para mí el puesto más distinguido que hay en la iglesia, que hay en el reino de Dios, para mí el puesto más distinguido que hay es llegar a ser hijo de Dios. Para mí, o sea, el puesto más distinguido, yo lo respeto a todos, los evangelistas, los misioneros, los ministros de alabanza, los maestros de la palabra, igual que usted y que la hermana Jackie y el hermano Anel, los respetos, aprendo muchísimos, he aprendido muchísimo de los maestros, me falta más por aprender que lo que he aprendido, pero definitivamente lo respeto a todos, lo admiro, que son hombres de Dios, los que cantan, los que predican, los que enseñan, los que profetizan, lo que Dios usa para sanar, para levantar un muerto, para sanar un cáncer. Pero para mí, si estoy equivocado, usted me corrige. Para mí el puesto más distinguido que hay en el reino de Dios es ser hijo de Dios. Dijo Jesús a los discípulos, a los 70 que mandó. Cuando ellos vinieron alegres, dijo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Como que dice, tú hubieras visto eso, Señor, tú hubieras visto eso. Jesús le dijo: no se regocijen por eso. O sea, ese no es el motivo por el cual ustedes deben estar alegres. Su gozo, su alegría, el motivo de su gozo y de su alegría debe ser que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y allí solamente se escriben los que son hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Solamente entrarán al reino, al cielo, al reino de Dios, lo que hemos nacido de nuevo. Por eso lo dijo Jesús, que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, para mí, algo que yo creo que la iglesia muchas veces hemos perdido de vista, que el solo hecho de Dios haberse fijado en mí, hacerme hijo de Dios a través de su hijo, es para mí distinguido que yo tenga. No importa dónde me siente, no importa el papel que desempeñe en la iglesia, no importa el papel que desempeñe en el servicio a Dios. Para mí el puesto más distinguido que hay es ser hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Me corrige si estoy equivocado. Oh, gloria a Dios. Amén. Yo pienso que en sí lo que usted ha dicho es cierto. Me llama la atención también porque eso me trae a la memoria una escritura en Lucas capítulo 17,
yo creo que es del versículo 10 adelante, que nos dice que habla del el deber del siervo. Amén. Y siempre me ha llamado mucho de eso, porque eso es lo que nosotros estamos, y también lo que dice el Salmo 1 y el Salmo 12, que tenemos que deleitarnos en Dios. Hay un deleite en la palabra. Usted puede saber, conocer la palabra y puede enseñar, puede leer, pero si usted no tiene ese deleite, ese gozo, amén, que a veces te parece como un loco hablando, no está hablando solo, está hablando con Dios. O sea, cuando está leyendo la palabra empieza a hablar como hablar con Dios, pues, que wow, ¿cómo es eso, Señor? Dime, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Esa es una de mis locuras también. Pero lo que el hermano dice es cierto. El ser humano tiende a querer que lo alaben, que le gusta sentirse bien. Cuando uno jugaba béisbol, también yo jugaba de béisbol, yo corría, deporte. Y uno se siente bien y entonces eso no es malo, sentirse bien y eso. La cosa no traspasar esa línea. Cuando tú tienes tu deleite en Dios y tu caminar en Dios, como Moisés. Moisés fue el ejemplo, hombre más manso de la tierra. Él siempre buscaba la dirección de Dios. Nunca él llegó a querer en el momento, hasta ahora, que él manifestase y decir que yo soy el que hice eso, yo soy el que hizo aquello. Y no verlo en esa forma, sino ver qué somos delante de Dios y ser agradecidos, porque cuando no éramos nada, cuando éramos secos como ese palo, Dios nos reverdeció y nos hizo ser alguien y podemos dar fruto, y ese fruto es porque Dios está en nosotros. Amén. Pero rápidamente en Lucas 17, siempre me ha gustado ese versículo. Yo lo veo y dice así del versículo, creo que es del 7 adelante. Del versículo 7 al versículo 10 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que arra o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a mi mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y beba, y después de esto, come y bebe tú. Nosotros somos siervos. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había dado? ¿Cuántos nosotros cuando predicamos, enseñamos que, hey, prediqué bien, hice bien, mira que eché fuera el demonio, mira eso? Dice la Biblia, ¿dónde me quedé? ¿Acaso da gracias al siervo? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y dice el lucano, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. O sea, eso me llama mucho la atención en el sentido que cuando nosotros nos ordenan hacer algo, eso es lo que nosotros somos siervos. A veces usamos la palabra siervo, sierva, pero ¿qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Tú vas a hacer exactamente lo que el Señor te ha mandado. Entonces, yo como siervo, yo no espero recibir nada porque soy un siervo, soy un esclavo. No hay aplauso, no hay eso. Eso es lo que yo todo lo hago por mi Señor y para mi Señor. Amén. Entonces, dice, y siempre me llama la atención, dice, pero siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Hacemos exactamente lo que debemos hacer. Nunca hicimos de más. Nunca, yo voy a hacer esto. Un ejemplo sencillo. Yo soy llamado para esta posición. Entonces, yo soy diácono, porque yo voy a
viene una persona, es un ejemplo sencillo, viene una persona, yo no soy protocolo porque yo le voy a llevar a sentar. O sea, o sea, nosotros tenemos que actuar por Cristo, el amor. O sea, esto no es nada, somos inútiles, dice la Biblia. Somos inútiles porque hacemos exactamente, y no lo vea en esa parte, no quiero que lo vea que lo que usted está haciendo exactamente igual es malo. No, lo que la palabra nos trata de decir que la gloria viene para Dios, la gloria siempre va a ser para Él. Entonces, yo no he hecho algo de más. ¿Por qué tú me vas a aplaudir a mí si yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer? ¿Me explico? ¿Me entiende? Entonces, nosotros como siervos tenemos que pensar, somos llamados para hacer la voluntad de Dios. Como Cristo nunca se glorificó a Él mismo, sino siempre glorificó al Padre. Él fue el maestro de maestros que enseñó eso. Entonces, cuando hacemos algo, y como dijo el varón en antes, es difícil porque el enemigo siempre te va a meter eso, pero si lo que Cristo quiere decir, si tú te entregas a mí, si tu deleite es la palabra y tú trata de hacer conforme a la palabra, vive una vida de consagración delante de Dios. Entonces hay un salmo que dice, yo creo que el Salmo 15. Entonces, si tú haces todas estas cosas, no caerás. Amén. No caerás en ese ego, en ese yo. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos hoy en hoy. Hay mucho ego. Hay siervos que Dios ha usado extraordinariamente, pero hay veces llegan a un momento que caen en ego y sin darse cuenta, porque ese es algo que así mismo pasó con Satanás, que era querubín antes. Él dirigía la alabanza. Él era el que dirigía la alabanza en el cielo y todos los ángeles. Me explico. Y él se sintió, wow, mira cómo me aplauden, mira cómo él pensó. Entonces yo quiero ser como Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese espíritu, ese espíritu de rebelión. Por eso tú ves que Dios, cuando viene ese espíritu, Dios consume a las personas rápidamente porque le trae la memoria a Satanás. Tenemos que cuidar nuestra vida y ser un verdadero siervo. Estamos llamados para servir y que el Señor nos ayude, nos dé ese espíritu de servicio, y la gloria y honra siempre tiene que ser para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Cuando quieren aplaudir a Dios. Sé que ya el tiempo apremia, ya son más del tiempo. Quería, antes de que la hermana Jackie cerrara, decirle, se me olvidó decir, en el capítulo 17 de la clase de la semana pasada, yo dije algo, yo quiero corregir, y el hermano, yo dije que Coré tenía 2 hijos, no son 2, son 3. Eso está en la Biblia en Éxodo 6, versículo 24. Yo lo dije, yo no me di cuenta que lo dijo el hermano, me dijo, el hermano Carlos fue el que me dijo que son 3 hijos, no 2. Yo dije que era el Cana y Asir. El Cana, Asir, y otro que se llama Abiasar. Eso solamente quería que supiesen eso, ¿no? Y esto está en el 24, ahí los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasar. Yo había dicho 2. Eso es para que, y gracias hermano por es que quiero decir eso para que no se quede ese error. Son 3 hijos y no son 2. Amén. Jackie, y disculpa. Amén, maestro. Vamos a orar para dar por terminada nuestra clase en el día de hoy. Quiero leer entonces el Salmo 1, 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos permitiste, Señor, de compartir tu santa y poderosa palabra en esta hermosa mañana. Gracias, Dios mío, y te pedimos bendigas, Padre,
al maestro Federico Powell, Señor, al maestro Anel Cruz, Señor, que son padres, Señor, pero también son nuestros maestros. Bendícelos de una forma especial, sí, Señor. Ellos son siervos tuyos. Bendice el hermano Armando Osorio, Señor. Bendice su familia. Bendice el hermano Cirilo Veloz, Padre amado, guárdalo en el hueco de tu mano, Padre de la gloria. Bendice el hermano Carlos Turner, Señor, también a su esposa, Señor, toda su familia, el esposo de la hermana Damari, Señor, el hermano Cruz Ramos, Padre, bendícelo, Señor, con toda bendición según tus riquezas en gloria. Al esposo de la hermana Marta, al hermano Joel, bendícelo, Señor. Guárdalo en el hueco de tu mano. Bendice su hogar, bendice su familia, Señor. A cada uno de los padres, Señor, de los que son papás, Dios, en este grupo, Padre, y de aquellos que todavía, Señor, no se han incorporado, que son de la clase. Bendícelos, mi Dios. Bendice el pastor Manuel Ruiz. Gracias te damos por él, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Sigue bendiciendo Itzel Murrell, Padre. Llénala de tu gracia. Llénala, Señor, de tu misericordia, Padre amado. Bendice a Carlita. Guárdala, Padre, de todo mal. Manda ángeles siempre a que acampen a su alrededor. Mira, Señor, la hermana Maribel, Padre, bendícela, llénala, consérvala, Señor, que dé muchos frutos para tu gloria, para tu honra. A la hermana Luz Garda, Padre, gracias porque ella ha estado con nosotros en cada clase. Bendícela, Señor, llénala de amor cada día, Padre. A su familia, cuídala, protégela, Padre. A la hermana Damaris también, bendícela, Padre. Que sea una intercesora tuya, Padre. Llénala, úngela, Señor, con tu presencia y tu gracia. A la hermana Selma, Señor, mujer esforzada y valiente, Padre, para acompañarnos en la clase. Bendícela, Dios. Bendice su hogar, sus hijos, su esposo. Todo lo que ella toque sea bendecido, Señor. Mira, Dios mío, a la hermana Marta Sánchez. Bendice la hermana Marta Sánchez. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes, Dios mío, por todo lo que ella ha pasado. Llénala cada día más de tu presencia, de tu palabra, Señor. A Tania, bendícela, Señor. Bendice su entrada y su salida. En cada momento, Señor, ángeles acampen a su alrededor. A la hermana Sandra de Powell, Señor, sabemos que detrás de un excelente maestro hay una excelente mujer. Bendícela, Padre, síguela llenando de tu gracia, de tu amor, Señor, y del servicio que ella da, Padre, en su hogar, en todo lo que ella hace, Señor, en su trabajo. Cuídala, Padre, protégela, Señor. Manda ángeles que acampen a su alrededor, que la cuiden y la guarden, mi Dios. A la hermana Donna, bendice la hermana Donna, Señor. Bendice su hogar, su familia. Llénala cada día más de tu presencia, mi Dios. Y mira la hermana Arinda, que nos ha apoyado en todas las clases, en todas las reuniones, poniendo, Señor, de su tiempo, poniendo de su esfuerzo. Bendícela, Señor. La recompensa viene de tu parte, Señor. Nosotros no la podemos recompensar, pero tú sí, mi Dios. Bendícela y súplela en todo lo que ella necesita, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Padre, ahora, Dios mío, que vamos también a participar del culto virtual del domingo. Bendice el portador de tu palabra. Llénalo, Señor, de tu presencia. Háblanos, Señor, a través de él. Bendice a nuestro pastor Manuel Ruiz, Señor. Cuídalo en el hueco de tus manos, Señor. Fortalece, Señor, cada parte de su cuerpo, Dios mío, de su memoria, de su piernas, Señor. Fortalécelo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Gracias, Señor. Bendito Dios. Qué unción.